Tito, en los últimos tiempos tú has empezado también a postear en tu cuaderno, cuaderno de internet me refiero, el tema de la radio y la inteligencia artificial. ¿En qué contexto debemos entender este tema? ¿Cuándo ya es algo que está ahí para diferentes ámbitos, el médico, el tecnológico? Pero ¿cómo entender el tema de la inteligencia artificial a la radio? Bueno, Johnny, a ver, hace poco publicamos un cuaderno de radio en el que le pedí a la inteligencia artificial que creara unos cuentos para niños. Yo lo que hice fue darle unas pistas, le dije, cree un cuento en el que un niño de 7 años camina por el bosque, se pierde, se siente solo, llora y encuentra una radio. Él escucha toma esa radio, sintoniza una emisora y el niño al verse perdido y al escuchar la emisora, pues es justamente la emisora la que le ayuda a salir de ese lugar y el niño regresa a casa. Con esa información que le acabo de dar, cree un cuento infantil en un positivo, alentador, esperanzador y termine ese texto, ese guión, con eh, con una conclusión, digamos, o con una enseñanza, o con un aprendizaje, o con una moraleja. Y con eso le di enter y me arrojó el cuento. Yo lo que hice fue volverlo a leer y cambié una o dos palabras que de pronto se repetían. El cuento quedó generado. Tomé ese texto, se lo pasé a una inteligencia artificial, a una voz, y puse el texto dentro de la caja de texto, le di enter e inmediatamente me entregó un audio en MP3. Y sumé todo eso con el apoyo de un editor hondureño, Henry Bonán González. Creamos una serie de 8 cuentos. Entonces, recibimos comentarios de todo tipo. Están quienes pues consideran que es una herejía, que esto es un asunto que debe detenerse, que es una locura, que se perderán plazas laborales, que voces humanas podrán ser clonadas y reemplazadas, o que justamente pues podrían desaparecer los locutores tal y como los conocemos, los guionistas, los libretistas, incluso los editores. Y entonces recibimos una serie de reclamaciones en ese sentido. Por otro lado, están otras opiniones que creen que es una puerta que se abre, que podríamos explorar, que podríamos arriesgarnos, caminar sobre ella, sin saber seguramente qué pasará. Y yo particularmente, en mi opinión, creo que cuando, cuando la radio de AM apareció, a la onda corta no le gustó mucho esa experiencia. Cuando las emisoras de FM no le gustó mucho a la AM. De hecho, la FM cuando nace, su inventor, Armstrong, pierde la vida, se suicida, se lanza desde el edificio en el que vivía en los Estados Unidos. Al ver que su invento no producía lo que él quería, se sintió frustrado, entró en una profunda depresión y se lanzó por cuenta de que la FM nunca fue reconocida. Con el tiempo, las estaciones de AM en Estados Unidos, que fueron las que se opusieron a la aparición de la FM, ¿por qué? Pues porque en el modelo de negocio ellos eran los dueños de las AM y no era operativo en ese momento crear emisoras en otra banda teniendo que renunciar a las que tengo. Era abrirle la posibilidad a un modelo de negocio nuevo, y fue así como una década después, quizá, se apoya el nacimiento de la FM, cosa que no le gustó mucho a la M. Y después del 2000 aparece una nueva posibilidad que es la radio en Internet, un asunto que
no le gustó mucho a la AM, tampoco le gusta mucho a la FM y mucho menos a los modelos de negocio donde ven que se escapa por allí la pauta publicitaria. Entonces, un nuevo invento siempre trae una resistencia y eso es natural, es normal, desacomoda un poco, pero a mi modo de ver, al que no cambie, el cambio lo cambiará y lo único que cambia es el cambio. Eh, Tito, bueno, en Cuenca pasa algo particular, me imagino que donde ti también, y es que en esta transformación tecnológica, las radios, las FMs, las AMs que todavía subsisten aquí en Cuenca, también se han volcado a las redes sociales y bueno, una transmisión en Facebook vinculada a la cuenta de la radio tiene bastante pegue. O sea, le tenemos resistencia a una cosa, pero no resistencia a otra. Sí, efectivamente, pues son criterios que cada quien asume. eh, Y así es la vida, ¿no? Así funciona. Está el que se lanza a una plaza laboral, el que se lanza a un intento y el que se queda viendo cómo va el intento para evaluarlo. Eh, yo prefiero pensar en asumir el riesgo a veces, pero ¿qué puede pasar también? Es decir, creo que ahí está la diferencia entre la persona que hace y la que se queda, digamos, viendo su entorno, ¿no? Y es muy fácil criticar, es muy fácil señalar, lo que es difícil es hacer. Y creo que necesitamos en todos los ambientes personas que hagan más y que denigren menos. Se me ocurre que para que el mundo evolucione hay una frase que dice que si Dios fuera latinoamericano todavía estaría creando el mundo. Es decir, nos toma mucho tiempo tomar decisiones, y si fuera así, no existirían las... Imaginémonos a Mark Zuckerberg pidiéndonos un consejo hace 20 años. Voy a crear algo que se va a llamar Facebook, que va a ser de esta manera. Pues seguramente lo hubiéramos De llenado de no, peros. de peros, de imposibles, y no se hubiera hecho. Entonces, ese es el asunto, me parece. Tito, quiero compartir esto en la pantalla. Es una noticia que me llamó la atención y es de este año. Lo estoy viendo aquí en LinkedIn y lo podemos ver. Dice, la primera radio sin humanos, Radio GPT, creada 100% con inteligencia artificial. Radio GPT es un paso en la evolución del audio y de la radio. Y bueno, se habla acá de este evento. Ya se están dando estos intentos, pero ¿por qué? Bueno, Hugo Alexander, el autor de este tema, dice director nacional de mercadeo de RCN Radio. Con este tema que, claro, está dándose ya en nuestro continente, en nuestro mundo, ¿cómo aprovechar para no tenerle miedo? Algo que se viene, o sea, que viene porque se viene. Pues como es un tema poco explorado, yo creo que lo que debemos, bien podríamos, es acercarnos a estos temas. El asunto es que son nuevos saberes. Y claro, la persona que está acostumbrada a llegar a la cabina a las 8 de la mañana a generar una información y ahora le pedimos que tiene que aprender sobre código, sobre inteligencia artificial, manejar una computadora con un software especial, distinto a lo que se ha venido haciendo, pues eso desacomoda a las personas y desacomoda también a las emisoras y desacomoda a la planta de personal, porque el locutor que había estado presentando información durante 2 horas en la mañana, pues podría ser reemplazado por una herramienta. Entonces, yo lo que veo es que necesitamos, para que esto avance de la manera en que deseamos, pues en lugar de estar por fuera de, hagamos los cambios dentro de. Vamos a incursionar en estas nuevas tendencias para poder transformar y lograr lo que creemos en favor de la radio, porque de lo contrario nos vamos a quedar censurando, no vamos a aprender, nos convertiremos en los nuevos analfabetas
mientras otras personas construyen herramientas que modifican la vida de nuestra radio. Entonces, amamos nuestra radio, pero a nuestro modo. Y eso no puede ser. Tito, en las últimas horas, bueno, también experimentando con inteligencia artificial, subí un video sobre una clonación de mi voz en una noticia y bueno, sobre con mi voz. Y como un experimento nada más, y bueno, hay gente que comenta en el Facebook, que lo ve como un avance, que lo ve también como un experimento justamente. Pero te cuento, ayer, luego de esta publicación, un amigo locutor de una radio de aquí de Cuenca me escribe al WhatsApp preocupado justamente en ese sentido, de que cómo puedo estar a favor de la voz de la inteligencia artificial porque eso quita trabajo. Entonces, claro, también se nota la parte de robotizada, pero eh, ¿cómo perderle el miedo ya hablando seriamente? Porque incluso este amigo me decía de que la Asociación de Locutores de acá del Ecuador planteó ante los diputados, ante los asambleístas, como que ya se regularice y se considere al robo de la voz como un delito. Sí, es que termina siendo, digamos, complejo porque pues hay que respetar todos los puntos de vista. Siempre tenemos voces y tendremos opiniones diversas en cualquier tema. Insisto sobre el hecho de los cambios siempre traen consecuencias y a veces son aceptadas, otras veces toman más tiempo. Eh, yo creo que es un asunto de que este colega no va a poder frenar, o sea, es decir, el mundo va a una velocidad tal que pues lo que debemos hacer es sacarle la partida de lo bueno a todo esto, o sea, explorar. Entonces, cuando los micrófonos sean biónicos, que no existan, cuando aparezca el tema de la telepatía, vamos a acabar con eso. Yo creo que el mundo está en evolución, gustenos o no, y lo que debemos hacer, me parece a mi modo de ver, es aprovechar esas evoluciones. Tito, estaba viendo también otro artículo que creo que no sé cómo lo podemos reflexionar, y es que la inteligencia artificial también puede ser aprovechada por otros, digamos, escenarios dentro de la misma radio. Por ejemplo, el tema de programación, el tema de, o sea, de hacer más fácil eh, las producciones y este tipo de cosas. No pensar únicamente de que va a ser el tema de la voz. Tiene muchas aristas. Me perdí, Johnny, discúlpame. Tito, te decía de que, bueno, también deberíamos pensar de que la inteligencia artificial y la radio, no únicamente desde la arista, desde la perspectiva de la voz, hay muchos elementos que podrían ser aprovechados por la radio a través de la inteligencia artificial, muchos más que solo pensar en la voz. Ah, claro, 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 claro. Por ejemplo, yo hace 2 años escribí un libro sobre la historia de la radio en la ciudad en la que vivo, que se llama Bucaramanga, y como corrector de estilo fungió una inteligencia artificial. Los textos, cuando los publico de los últimos años y medio, siempre voy a un corrector de estilo, le doy el texto y él me lo revisa. Yo no publico nada sin que pase por ahí. Y eso no me parece que esté mal, al contrario, es entregar una información más elaborada, más respetuosa con el lector. Entonces, todo lo que yo publico desde hace año y medio pasa por corrección de estilo de la inteligencia artificial, no tengo ningún temor con eso. Si tiene que ayudarme, me dejo ayudar, tampoco tengo ningún temor con eso. Doy los créditos como corresponden. Pero no solo en eso, también está, fíjate, por ejemplo, el tema de los guiones, pero más allá de guiones, de textos, de voces, pues aparecerán otras opciones en el camino, y no solo la inteligencia artificial, por ejemplo, la realidad aumentada. Ujú.
nosotros escribimos hace casi 10 años o 7 años un texto que se llama El futuro de la radio. Y ahí hablábamos hace 7 años de la telepatía, por ejemplo, de los micrófonos biónicos, de los sentidos extendidos. Y todo eso llegará a la radio porque es absolutamente natural. La radio no se puede despojar de la actualidad. Si se precia de ser un medio actual, no puede serlo únicamente para presentar noticias. Entonces la radio no debería usar el satélite, por ejemplo, cuando lo usó, o no debería entonces usar Internet. Pero no puede ser así. Así como la radio usa Internet, como la radio en AM usó dispositivos de FM, como utilizó consolas, cartucheras, ¿por qué eso sí era válido y por qué esto no? Sí, Porque una opción de grabación desplazó un puesto laboral y en ese momento pues siempre se desplaza un puesto, un oficio, pero aparecen otras plazas laborales. Ahora, si no estamos suficientemente preparados, pues el problema ya no es del mundo, o sea, debemos prepararnos también, a debemos eso, a eso, a formarnos, eso quería debemos ir, Tito. capacitarnos. A eso quería ir, Tito, porque en este artículo de Radio Notas, cómo la radio debería usar la inteligencia artificial, escrito por Josh Méndez el año pasado, es un artículo reciente, eh, dice, aquí se cita una frase de Tracy Johnson que dice, la inteligencia artificial no te reemplazará, pero alguien que sepa cómo usarla sí lo hará, que es otro humano. Sí, pues imagínate, o sea, es que es un asunto muy complejo de medir, es una circunstancia bien complicada, que yo lo que creo es que en eso debemos tener una visión, digamos, de apertura. Se me ocurre que más allá de estar negándonos a que pasen los asuntos, es abrirnos un poco hacia los nuevos mundos y, y debemos abrazarnos entre nosotros, los colegas, impulsar la imaginación y no detenerla. Ahora, Tito, ¿cómo en nuestro contexto, en nuestro continente, en nuestro medio, que digamos, si bien está conectada a la tecnología, muchas veces estos avances no llegan tan pronto, eh, ¿cómo irnos preparando ya con lo que tenemos? Porque como digo, la tecnología está ahí, pero siempre nuestro continente, Latinoamérica, llega un poquito tarde las cosas. Pues hay otro asunto, querido Johnny, y es que en este tema de la preparación, de la formación y la capacitación, el asunto está en que eh, hay, digamos, a ver, en el tema de las universidades, por ejemplo, a las universidades les gusta de alguna manera los temas que están probados. En una universidad normalmente el profesor lo que hace es hablar sobre lo probado y lo improbable no gusta mucho. Ahora, no gusta en el sentido en que eso de explorar no es que esté mal, pero a veces las prácticas van por un lado y las aprobaciones de esas prácticas van por otro. Por ejemplo, una persona va en la calle en su automóvil y pasa un semáforo en azul. Ah, pero es que semáforos en azules no hay. Pero bueno, él pasa el semáforo en azul. La práctica le diría a él que no lo debe pasar o que debe frenar o que debe ir a cierta velocidad. Pero la realidad es que semáforos en azules no hay, por ejemplo. Lo que quiero decir es que a veces va primero, la práctica va primero que la teoría. Y hay otros casos en donde la teoría, o en la mayoría de los casos, la teoría se demora en implementarse hasta que no se potencialicen las prácticas. Un ejemplo de eso en el tema de la radio es las legislaciones en el continente, en general, no regulan a los medios o a las radios en línea. Así es. Incluso a veces ni las mencionan.
Se Así habla de la es. radiodifusión, o Ujú. sea, la radio que se vale de una forma que usa el espectro, Así pero es. no se regulan las radios en línea. Aquí el asunto está en que los pensamientos y las prácticas han hecho que los gobiernos seguramente tendrán que regular a las radios en línea, pero llevamos 20 años de radio en línea y ni siquiera sabemos cómo se llaman. Entonces, por un asunto, por un lado va la práctica y por otro lado va la teoría. Entonces, en esta enseñanza y aprendizaje, pues lo que hay que hacer es ir a la práctica, ir a la práctica, no nos queda más. Estamos retornando al tema de el autodidacta, estamos retornando a un tema de un nuevo alfabeto y somos analfabetas. Y para salir del analfabetismo, tenemos que conquistar con nuestras propias ideas y navegar en la incertidumbre y a veces saltar sin paracaídas para poder descubrir algo. Pero no será la academia ni la vida universitaria la que nos revele eso a mi modo de ver. Serán las prácticas sociales las que descubran cómo usar esos recursos. Tito, ¿qué opinas tú de sancionar legalmente o de plantear de que el robo de la voz sea un delito? No, sancionar legalmente a quien use estas herramientas. En teoría sí, ayer me decía este colega que quiere plantear a los diputados que si alguien demuestra de que se robó su voz, va a ser, o sea, que sea encarcelado, multado, qué sé yo. No sé, porque sería muy difícil habilitar una regulación en ese sentido. Eso no es tan sencillo, porque están también los derechos de los modelos empresariales que viven de esta posibilidad. O sea, tendríamos que quitarle al Producto Interno Bruto de los países lo que les puede generar todo este tema de las marcas audiovisuales o sonoras. No creo que sea tan fácil poder decir vamos a llegar hasta aquí. Eh, no es fácil, no es fácil. La regulación no es sencilla porque siempre hay alguien que está a favor y otro en contra. Y, y si bien es cierto, necesitamos unas, digamos, unas normas de convivencia, pues también es cierto que el tema no creo que sea frenar. Tito, bueno, está presente, por ejemplo, y es muy utilizado el chat GPT, por ejemplo, para la creación de textos y otras herramientas para la creación de textos, guiones, etcétera. Pero siempre la mano humana tiene que estar ahí revisándolo, pues, ¿no? O sea, no todo es máquina. Igual con los audios, etcétera. Sí, sí, pero habrá oficios, por ejemplo, que desaparecerán de la humanidad. Yo recuerdo que hace casi 20 años leí un libro que hablaba de los oficios que desaparecerían. Fíjate, por ejemplo, que el oficio del ascensorista, la persona que habilitaba el ascensor para que uno subiera, bajara, ubicara un piso, eso digamos que desapareció. Esa persona no existe ya. O sea, en muchos lugares eso se hace, cada quien ingresa al ascensor y cuando está dentro del ascensor eh, oprime un botón y el botón lo lleva a un lugar sin necesidad de un humano. Y a mí me parece que la desaparición de los humanos en ciertas áreas no tiene ningún delito. O sea, de hecho, cuando uno usa los celulares, ¿qué humano hay detrás de esa herramienta? Me parece que en nuestras casas tenemos muchos dispositivos que están controlados no necesariamente por humanos, y eso no es ningún delito. Entonces, ¿qué pasará con los carros autónomos? Dentro de poco sabemos que las industrias en Europa ya están trabajando con la autonomía de los vehículos. Ya hay pruebas reales, verdaderas, de carros que están en este momento, mientras nosotros estamos aquí conversando, hay carros que están en las autopistas del mundo funcionando de manera autónoma.
sea, es Eh, un vehículo que se mueve solo con sus propios claro, sensores y entonces vamos a acabar con eso también. Entonces vamos a acabar con todo lo que exista. No, no, eso ya es una realidad. Hay naves, por ejemplo, incluso en los vuelos hay pilotos automáticos. O sea, hay muchísimas herramientas que se controlan por sí mismas, solas. ujú. Y eso no me parece que esté mal. Tito, en alguna publicación que tú ponías a propósito del tema que estamos hablando, yo coloqué un video de Los Simpson, ¿no? De aquel capítulo en donde a Bart le ofrecen un elefante, los locutores no le dan y viene la jefa y dice, si no le cumplen, les pongo esta máquina y el propio locutor se burla de la máquina y dice, ¿cómo puede estar al día cuando hace una opinión sobre el Congreso? O sea, hay que tomarlo también en esa forma que ya es un tema que tal vez de broma, inconscientemente, ya estaba ahí, ya fue anticipado. Mira, Johnny, nosotros en este momento estamos haciendo un libro sobre el declive o la desaparición de la radio. Si el periodista está acostumbrado a levantarse a las 6 de la mañana o a las 5 y dice, es que yo ya estoy informado porque leí el periódico, porque vi la televisión y escuché otras emisoras colegas, él no está informado. Es muy posible que lo que esté es desinformado, porque él está tomando sus mismas fuentes, pero no está en la calle, no le toma el pulso y sus agendas son las mismas. Entonces se incomodan, ¿por qué? Porque la gente tiene acceso a una información que antes era privilegiada de la radio. La música era propia de la radio hasta el año 2000, pero después eso se acabó, ese monopolio terminó en la industria discográfica. Y no solo eso, tampoco le gusta a los medios convencionales que hayan perdido el monopolio informativo. Somos los primeros. ¿Y a quién le importa si usted es el primero o el último? Eso ya hace rato pasó esa discusión. Pero los medios vivían colgados en ese afán. Era su gran desafío cada amanecer. Y entonces querían ser primeros. Y entonces amaban los titulares y despreciaban la profundidad de los contenidos. Pero así se fue dando. Y, y ahora la pregunta es, ¿para qué queremos una radio? Nosotros nos preguntamos en este libro que estamos construyendo, hablamos de distintas razones que nos hacen pensar que la radio llegará a su fin. ¿Para qué queremos una radio? Para informar. Sabemos que la gente se informa primero por otros medios distintos a la radio. No nos digamos mentiras porque ese es el gran problema que Claro, las puede redes pasar. sociales están ahí y a la inmediatez y la noticia, la misma noticia dado al mediodía en el noticiero ya es vieja. Tenemos un discurso muy complaciente, Johnny. Tenemos un discurso muy cercano a la amistad y a la pasión con la radio, pero ese discurso no ayuda a la radio. Hay verdades que son dolorosas, pero sanan. Y una de esas verdades es que hemos perdido un gran territorio. Ahora la radio tendría que aprender, tener unos nuevos aprendizajes. Por ejemplo, que la radio se dice que tiene 4 componentes, pero pueden ser 5 o 6. Nuevos, 2 o 3. La radio se dice que tiene unas funciones, podrían cambiar. ¿Qué hacemos con una radio que se privilegia de ser informativa cuando la información está en otros lados? Más profunda, más rápida, más inmediata, con enlaces directos a otros lugares, con complementos, con posibilidad de repetir la noticia, de que en lugar de escucharla la pueda leer o que el texto se convierta en audio con un solo clic. Lo que pasa es que si queremos nosotros seguir haciendo la radio que hemos venido haciendo, pues claro, todo será un delito. Pero si alguien está dispuesto a entender que el mundo cambia, pues será una posibilidad. En lugar de encontrar enemigos en el camino, encontraremos aliados. Cada quien decide cómo ve su realidad. Perfecto, Tito, yo te quiero agradecer bastante por estos minutos que hemos conversado sobre este tema que realmente la radio, bueno, es un mundo apasionante. Tito, tal vez como reflexión final, no sé,
pensar en que esto está aquí y más que tenerle miedo, aprovecharlo y tal vez qué decirle a los nuevos jóvenes que se van preparando en este tema, en este mundo de la comunicación, de la radio, del periodismo, sobre lo que hemos conversado. Yo lo que creo es que los estudiantes deben caracterizarse por no hacer caso y sobre todo por no hacerle caso a sus profesores. Porque yo veo que no es porque el profesor sea una mala persona, ni mucho menos, o que no obedezcan, digamos, también a ciertas estructuras. Nosotros sabemos cómo funciona una clase de radio en el continente porque hemos sido profesores y que no nos vengan a decir que no es así. Sabemos que funciona con unas semanas, con unos contenidos que a veces son los mismos. El profesor se repite. Si es que cambia, también se repite. De alguna manera se repite. Semana uno, tal cosa. En la semana uno no vimos eso, pero lo vimos en la 3 y la que era en la 3 la vimos en la uno. Las prácticas son las que cambian, pero normalmente me parece que el estudiante está llamado a arriesgarse, a no ser obediente, a construir sus propias ideas, porque de qué otra manera puede uno soñar y sentir que sus alas se despliegan si no es haciendo lo que uno desea. En ese sentido hablo de no hacer caso, de construir un nuevo mundo, porque solo el soñador es el que impulsa la imaginación. El otro lo que hace es hacerle caso al profesor. Y me parece que eso no conduce a un ejercicio que realmente sea sano para el acto creativo. Por eso queremos estar en manos de nuevas generaciones que deseen explorar. Pero claro, cuando esas nuevas generaciones llegan a los medios convencionales, se le dice, es que Sí, claro. usted no sabe ni escribir, porque mire, en la radio se escribe así, se escribía así. De hecho, cuando nos enseñaron el tema de las 5 Ws, Johnny, tú recordarás, Ajá. pues eso nació fue para la prensa escrita, porque no había suficiente espacio, ni tinta, en fin, y se ponían las 5 Ws para resumir las noticias. Alguien universalizó esa idea, bueno, para decir que a una señora le decían que por qué fritaba el pescado sin cabeza. Y ella decía que porque la abuela lo fritaba sin cabeza y antes y antes y antes, hasta que alguien explicó y era que los sartenes no eran suficientemente grandes y tenían que quitarles las cabezas. Así pasó con las 5 Ws. Entonces, el mundo ha venido cambiando. El desafío está en transformarnos, en arriesgarnos. Eso me parece que es lo que podemos insertarnos. Tito Ballesteros, muchas gracias por esta charla que nos invita a la desobediencia en el sentido que tú has conversado. Tito, hasta una próxima oportunidad. Te agradezco mucho por esta charla. Bueno, un abrazo, gracias. Chao, chao.